Bienvenidos amigos a este bloque de nuestro programa donde les aseguro usted se va a interesar muchísimo porque vamos a hablar del comportamiento humano. Y gracias a nuestro invitado, el señor Miguel Figueroa, él es biólogo, especialista en comportamiento humano primitivo, que es parte de nuestra salud. Nuestro comportamiento es parte de la salud. Miguel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Con todo gusto. Vamos a hablar de un tema, señora, que no sé si usted lo puede haber escuchado. Se llama placebo. ¿Alguna vez he escuchado esa palabra? Y nos vamos a ir un poquito más allá. El efecto placebo. Y voy a ponerles un ejemplo. Tenemos acá adelante unas bolitas de colores. Por favor, nuestro señor director. Estas bolitas de colores son nada más que un chicle o una goma de mascar con diferentes colores y diferentes coberturas. Pero si yo le digo a usted, con la autoridad que de repente mi diploma de doctor dice, yo digo, las rojas, señora, son para el dolor de barriga, las blancas para la ansiedad, las amarillas para los nervios. Va a haber mucha gente en su casa que piense que este caramelito le va a hacer bien a su barriga, a su ansiedad y a sus nervios. Eso es, en parte, lo que se conoce como el efecto placebo. Por favor, Miguel, dinos un poquito más aparte de esto. Oye, pero no ¿De qué solo estamos eso, hablando? porque además no solo la gente va a creer que le va a hacer bien, no, de hecho le va a hacer bien. O sea, eso es lo interesante. Hay mediciones que pueden calcular el nivel de cuánto dolor se te va a quitar justamente porque tú crees que se te va a quitar. Pero es muy importante, y esto es clave, es muy importante que ellos crean en quién dio la receta. O sea, no es lo mismo que te diga el flaquito que está en la esquina o que te diga el diplomado en el asunto. Ahora, si esa persona que está diplomada además sale en la televisión, o sea, el poder que tiene alguien que sale en la televisión, usted tiene que ser cuidadoso con eso, es muy alto, ¿no? En general, placebo tiene que ver con complacer. O sea, si yo te digo, compadre, esto te va a hacer bien, te empieza a hacer bien. Y es porque tú tienes una expectativa sobre el tema. Por ejemplo, viéndonos a un mundo parecido, no igual, pero parecido, hay gente que le da risa a la gente chistosa. O sea, si hay una persona que tú conoces, consideras que es chistosa y viene a contarte un chiste, tú te estás riendo antes de que el chiste sea contado. O sea, tú estás esperando el chiste y cualquier cosa que te diga Melcochita, tú ya te vas a reír porque es un chistoso. Es como tú lo recibes, ¿no? Exacto, como tú crees que el otro es, ¿no? Exacto. Sí, y somos así, ¿no? Ahora, eso se puede medir. Porque yo le quiero explicar a nuestros amigos que para hacer, por ejemplo, un trabajo científico, para poderlo corroborar, uno da un medicamento verdadero, a un grupo control le da otro medicamento que no tiene nada que ver con el tema, pero ese grupo control te permite definir si efectivamente lo que estás dando funciona o no funciona. Y eso estadísticamente convalida el verdadero medicamento. Exactamente. O sea, en términos sencillos es, si tú crees que te va a hacer bien, te va a hacer bien. Pero ojo, no todo el mundo es tan receptivo al efecto placebo. De hecho, se han identificado genes que hacen que haya gente que sea más susceptible al efecto placebo. No todos caen en la misma circunstancia, ¿no? Y hay una data genética que puede decirte quiénes sí y quiénes no. Esto es muy importante. Y llevando este tema a la parte de salud, ¿se han hecho algunas sustancias o algo que te permita sentir un efecto placebo, pero que no tiene nada que ver con un remedio? Sí, claro. De hecho, las pastillas de azúcar hasta tú las puedes comprar, ¿no? Se puede recetar. Lo que pasa es que el nombre está hecho para que nadie identifique, porque cuando tú identificas que es un efecto placebo, podría disminuir el efecto, pero no anularlo. Y esto es bien interesante. Hay investigaciones que muestran que aún la gente sabiendo que es un efecto placebo, igual le hace bien. Hay una investigación con colon irritable, con la investigación relacionada a la amabilidad del médico. Las investigaciones muestran que cuando el médico se acerca, le escucha, las investigaciones muestran que la medicina es más efectiva cuando el médico es más amable. Así de poderoso y simple es la amabilidad.
Un médico tiene que estar entrenado en escuchar, en asentir, en apuntar, aunque no apunte nada. Por último, lo importante es que el otro sienta que estás atento a algo. Eso es muy importante, ¿no? De acuerdo, y el colon irritable es una de esas patologías que en realidad nadie sabe, o sea, es trastorno digestivo funcional del colon, pero haces una endoscopía y no hay nada malo. Haces unos exámenes de tránsito intestinal y no hay nada malo. No tiene intolerancia a la lactosa, no es un paciente nada. Pero el paciente cada vez que está nervioso focaliza sus tensiones en la boca del estómago, y comienza o tener hinchado o se llena de gases y todo. Entonces, pero si el médico le dice, no señora, tiene colon irritable, es una cosa, pero se dice, señora, lo que usted tiene es un trastorno digestivo funcional del colon, donde agarra como órgano blanco a un estado de estrés prolongado. Qué interesante. O sea, es diferente ese approach, ese acercamiento con el colon irritable. Y eso es algo que yo tengo que agradecer a mis maestros, porque parte importantísima de la medicina es ese momento que te tienes que dar para escuchar. Miguel, ¿y este placebo sí te ayuda a curar realmente? ¿Modifica fisiológicamente tu organismo? Sí, lo modifica. O sea, se puede medir cuántas endorfinas, por ejemplo, se generan por la creencia. Si tú vienes y me abrazas y me dices, te va a ir bien, te vas a cuidar, esta medicina te va a cuidar, ya yo estoy produciendo endorfinas. Y esas endorfinas se pueden medir. Es más, hasta se pueden inhibir. Hay algunos químicos que pueden inhibir la aparición de opioides. Eso no vamos a hablarlo de manera complicada, pero en términos simples es, cuando a mí me medican y me dicen, te voy a dar un efecto placebo, pero a la vez te voy a dar un inhibidor del efecto placebo, que es un inhibidor de endorfinas. Entonces ya el placebo ya no me hace efecto. O sea, tú puedes medir el efecto concreto fisiológicamente. O sea, la creencia tiene un componente químico. No se queda en la mente. O en la mente se genera y luego químicamente se produce. Y eso hace que el dolor sea menos. ¿Eso sería algo como algo fisioterapeuta? Sí, claro. ¿O psicoterapeuta? ¿Cuál es la palabra correcta? Porque tiene mucho que ver con la psicología. Fisiobiológico, por ejemplo, yo siento ese o efecto psicoendocrinológico, ¿no? Ahí está. Miguelito, yo siento el efecto placebo cuando tengo depre y me voy de compras y digo, es alucinante, soy otra, se me pasó, tengo ganas de hacer cosas. Claro, no sé, me reinvento. Sí, y le sí. debe pasar a muchas personas, me imagino, ¿no? Las investigaciones muestran, por ejemplo, que cuando a un paciente le dices, te estoy poniendo morfina, el efecto es el doble de analgésico que si no te estuviera poniendo. O sea, si él simplemente está ahí y le pones morfina y él no se enteró. Y no lo sabe. Más o menos. Es como cuando te van a pinchar también y tú ni cuenta, miras a un lado, ya me puso. O cuando te dicen, ¿estás listo? Respira hondo, te voy a hincar y sientes todo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un efecto placebo clásico y tradicional es las banditas estas que te ponen para taparte la herida. Para los deportistas de alta complejidad, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo van a reemplazar un ligamento, un tendón? De ninguna manera, pero el jugador siente que está mucho más sólido. Ahora, si te lo pone tu mamá, el efecto es mucho más alto. Y no estoy generando una especulación, sino que hay mediciones científicas que muestran cómo esas lajitas de papa que te ponen en la frente es diferente que te ponga cualquier persona que te ponga tu mamá. ¿Y los precios tienen algo que ver en este efecto? Es que buena pregunta, Laura. Sí tiene que ver. Me va a bajar el efecto placebo. Sí. O sea, no, al contrario, mientras más caro es el medicamento, la probabilidad... Hay una investigación que se ha podido medir que muestra que entre la pastilla y la cápsula, ¿cuál creen ustedes que genera más efecto placebo? ¿Cuál creen que ustedes le da más importancia a uno? ¿La cápsula o la pastilla? Yo creo que la cápsula produce... cápsula. Claro, porque sientes que adentro hay algo que se va a abrir en el estómago y ¡pah! Te va a abrir así. Ahora, entre la cápsula y la inyección, ¿cuál es más potente para tu cerebro? La inyección. Pero no es así, ¿ah? Y no es así. No es así. Y entre la inyección y la operación, porque se ha hecho mucha investigación sobre operación en rodilla, por ejemplo, en la que se le abre al paciente, no hay nada, se le cierra y el paciente empieza a mejorar porque simplemente sintió que le han hecho algo, ¿no? Es una cosa increíble. Este tema está para investigar muchísimo más. Amigos, además, estoy comprometiendo a Miguel para tocar el tema de el hipocondriaco. Porque, señora, yo, gracias a mis maestros también, yo he podido curar enfermedades o pseudoenfermedades con un medio vaso de agua tibia y 2 gotas de colorante. Y a los 7 u 8 minutos es
doctor, una maravilla su remedio recién traído de Estados Unidos. ¿Ya? O sea, bueno, y necesitamos el tema, doctor, porque desde que estamos haciendo el tema con el doctor Borda, todos operaciones, camarógrafo, público, sentimos que somos hipocondríacos. Sí. Perfecto, Miguel y Figueroa. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante y te comprometo para la próxima semana seguramente. Muy amable. Amigos, nosotros regresamos, seguimos con más.